Les aclaro que los últimos minutos de la clase los vamos a dedicar a recibir los trabajos y a charlar con ustedes sobre algunas cuestiones de tipo administrativo, porque prácticamente entre hoy y jueves se terminan estos cursos. Así que vamos a tener que conversar. Para la clase de hoy hemos invitado al doctor Roberto Eisenberg y vamos a conversar con él acerca de un tema que hasta la fecha y por los distintos inconvenientes que cambian la programación básica no hemos podido tocar de la forma y con el detenimiento que se lo merece. Concretamente vamos a referirnos a los mecanismos de la creación. Nosotros hemos hablado de la obra de arte, de la forma como la obra de arte es utilizada en las distintas épocas, tanto a favor de la comunidad, como en la época primitiva, tanto a favor de una determinada clase social posteriormente, tanto al servicio de determinada religión, de determinada ideología, de determinado país, de determinada forma de mecanismo cultural. Es decir, siempre nos hemos referido generalmente al producto artístico cuando éste sale de la esfera del creador, se convierte en un objeto acaso externo a él y posteriormente, y en esta etapa del desarrollo de nuestra sociedad, la obra de arte se convierte básicamente en mercancía y está sujeta, por ende, a las mismas reglas con que la sociedad de consumo aplica y degenera la mayoría de los productos culturales. Pero hay preguntas que el hombre siempre se ha hecho. ¿Cuáles son los mecanismos que determinan que ciertos y determinados hombres, por ejemplo, realicen estas obras de arte codificadas, tradicionales, pero que siguen siendo para nosotros, desde siglos y siglos, una puerta abierta al asombro y a la maravilla? Y justamente creo que nuestro invitado reúne las condiciones básicas y especiales para tratar este tema, porque creo que sin exagerar, muy pocos pintores han alcanzado en nuestro país, en América en general, una tan alta dedicación y tan alto logro artístico como lo ha hecho Roberto Eisenberg. Yo creo que antes de hablar con Roberto y cumpliendo algunos de los pedidos que ustedes me habían efectuado, vamos a mostrar en diapositivas algunas de las obras de él. Y luego entraré en este tema. Se han podido dar una muestra, un criterio de cómo es la obra de Eisenberg. Y les aclaro que, a pesar de que Eisenberg hace muchos años que se dedica a la pintura y que está dedicado a ella prácticamente todas las horas de su vida, su obra en número es, podríamos decir, bastante escasa. Sí, yo te podría decir que podrían ser unos 50 óleos y unos 200 o 300 dibujos. Desde el año 54, que es el comienzo de mi actividad profesional. Así que, de todas formas, para aquellos que no conocían la obra de Eisenberg, a través de estas diapositivas, más o menos, pueden tener un panorama de cuál ha sido su proyección como artista. Nosotros hoy vamos a tratar primero de conversar con Eisenberg para que lo conozcan ustedes un poco más personalmente,
vamos a conversar sobre sus ideas acerca de arte y vamos a retomar una discusión que anoche mantuvimos durante varias horas, pero claro, esto faltaría el vino, porque Eisenberg en principio muy reacio a venir así a sitios públicos a conversar con mucha gente. Creo que es una deferencia que hace hacia una vieja amistad que mantenemos y hacia ustedes. Explicar que soy muy tímido y me prohíbe mucho la presencia. Quiere que yo explique que él es tímido, pero eso lo puede explicar él. Bueno, para los que no conocen, vamos a hacer algunos datos, algunas preguntas sobre la vida de él. ¿Qué año naciste? 1928. ¿En dónde? En Villa Federal, Entre Ríos, que pienso que es una de las provincias más surrealistas de la Argentina. ¿Por qué razón? No sé, pero es una vivencia, así que tengo Bueno, digo que siempre he pensado que Entre Ríos es una provincia muy particular y he pensado que es como una de las provincias más surrealistas, si se pudiera hacer el término así para una geografía determinada. Por la naturaleza geográfica y la razón de sus habitantes. Aparte porque es un poco, por lo menos era, ahora ya no lo es más, una región bastante aislada, el hecho de que estaba encerrada Entre Ríos, y ahí el nombre, obviamente. Ahora no lo es más porque tiene el túnel y están en construcción las obras de Zárate Brazo Largo, que van a unir a la provincia con el resto de las provincias argentinas, ¿no? Bueno, preguntaste si escuchan los sonidos. La razón de sus habitantes, bueno, el tipo de idiosincrasia particular del entrerriano, ¿no? ¿Le gusta? El mate. Claro, no vamos a hacer preguntas, pero vamos a avanzar un poquito, porque si no vamos a quedarnos. Roberto, ¿vos qué estudios has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, dificultosos estudios secundarios y un año de arquitectura. ¿Y tu hermano es arquitecto? El mayor sí. ¿Tienes cuántos hermanos son ustedes? 3. Yo soy el hermano mediano de los 3. Hay uno mayor que es el arquitecto y uno menor que es el médico psicoanalista. ¿Y ustedes? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué? Si tiene algo que ver la arquitectura con... Y bueno, sí, evidentemente los edificios son arquitecturas y además... Sí, es una vieja pasión mía las construcciones, las arquitecturas, no solamente en la pintura, sino si me emocionan mucho todas las construcciones de la humanidad, a través de todos los tiempos, de todas las culturas. Roberto, ¿a qué edad viniste a Buenos Aires? A los 8 años. ¿Y acá, pintura con quién estudiaste? Hice una muy breve incursión por el taller de Berni, estuve un par de meses, y después es algo que yo repito siempre porque me parece muy fundamental en mi desarrollo posterior. En el año 47 o 48 vi una exposición colectiva en la galería que ya no existe más, que es Peuser, y había obras de Valle Plana, y fue un poco el descubrimiento así de digamos, de una tierra prometida de alguna manera, ¿no? Ahí encontré, me di cuenta de que eso era lo que yo quería hacer, exactamente. Entonces traté de conocerlo a Valle, lo conocí y empecé luego a tomar clases con él. Cursos que seguí durante 3 años, del año 50 hasta el 53. Son los únicos estudios. Así que soy bastante analfabeto en realidad. ¿Y cuándo empezaste a exponer? La primera muestra, una muestra colectiva en el año 54, por eso digo yo que es el comienzo de mi actividad profesional, porque es la primera vez en que mi obra se muestra públicamente, ¿no? ¿Cuántas muestras has hecho más o menos? Individuales deben ser hasta el momento unas 6 u 8. ¿Aquí? Sí, no, en total, acá y las que he hecho afuera del país, que son 2. ¿Dónde las hiciste? Una en Caracas en el año 71 y otra en Londres a fin del año 72.
yo te lo pregunté ayer, pero lo vamos a decir igual aquí. ¿En tus planes están seguir viviendo aquí en la Argentina? Pienso que sí, por ahora ¿Los motivos? bueno, mira, me siento realmente muy cómodo acá en este país, además acá he desarrollado toda mi obra. Pienso que las razones de que uno nazca en un determinado lugar son totalmente azarosas. Yo he nacido acá prácticamente me he formado como individuo y como artista. Me gusta mucho el país, me gusta mucho todos los países, me gusta este país. Pienso que quizás en algún sentido para el desarrollo, otro tipo de desarrollo de mi carrera profesional, quizás sería interesante que yo estuviera viviendo en alguno de los grandes centros, digamos, algunos de los grandes centros artísticos o capitales artísticas del mundo, que pueden ser París, Londres o Nueva York. Pero eso además traería, aparte de ciertas ventajas, aparejado una cantidad de dificultades que no sé si me interesa afrontar en este momento. Me tienta mucho, de todas maneras, la idea, pero acá estoy trabajando muy poco. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, dificultades primero de orden concreto, material, dificultades de ubicación en un sistema artístico. En todos los países, inclusive acá en Buenos Aires, se ejerce el proteccionismo para los artistas locales. Inclusive en Buenos Aires, con relación a los artistas del interior del país, es muy marcada la preferencia. Los artistas del interior tienen que venir forzosamente a Buenos Aires para lograr dar a conocer sus ideas. Y si uno quiere tener una audiencia más amplia, por supuesto uno mira a los países con una posibilidad cultural y económica, que es importante también considerar, mayor que la de Buenos Aires, y por eso tantos artistas argentinos han ido a Estados Unidos, a Europa. No porque piensen que se van a desarrollar mejor como artistas, sino por la posibilidad de una audiencia más numerosa, que creo que a todo individuo que explicita ideas, sobre todo si está muy convencido de las mismas, le importa mucho que esas ideas tengan la mayor divulgación posible. Entonces, en lugares en los cuales la posibilidad de relación del amateur o del público en general, porque el público es mucho más numeroso en esos centros, creo que es una razón muy evidente, ¿no es cierto?, de la necesidad de ciertos artistas de intentar la apertura hacia nuevas posibilidades de mercado, por un lado, y de audiencia por otro, ¿no? Roberto, ¿por qué tardás tanto tiempo, acaso años, en realizar un cuadro? Bueno, se ha dicho a veces que tengo una naturaleza en extremo perfeccionista, y pienso que sí, que en efecto me apasiona la perfección, y pienso que si uno hace algo, tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera posible, poniendo en ello inclusive la vida. Inclusive una vez estaba hablando con un amigo que quiero mucho, que es Paco Urondo, y yo le decía, bueno, en realidad el pintor no se juega demasiado la vida, pero él me dijo, sí, en realidad se juega la vida y acordate de lo que te pasó. ¿Qué te pasó? Bueno, es como si no lo conociéramos. Tuve un infarto del cual casi me muero el año pasado, y se puede atribuir a muchas causas, pero pienso que una de ellas es que yo siempre he sentido que cuando estoy trabajando, realmente me estoy jugando la vida. Aunque esté trabajando en el silencio de mi taller, aparentemente alejado de todas las conmociones particulares, cotidianas o de todos los eventos históricos, ¿no es cierto?, particulares de nuestro país o del mundo. Ahora, aparte de la perfección, que puede ser, como vos decís, lo que lleva a que tu obra sea, podemos llamar, lenta, ¿no está también tu técnica particular que hace que vos, por la forma de los colores, primero des una base, luego insistas en ese color, es decir, color sobre color para lograr tu particular tono? ¿No hay también algo de eso? ¿Por qué no les explicas un poco aquí a los compañeros cómo trabajar? Claro, esa sería una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez he pensado que... ¿Que se escuchen? ¿Le respondo? Perdón, pero no me da la voz, no soy orador, ¿no? Un poquito, no sé.
quería decir que así uno va, bueno, aprendiendo primero los rudimentos del oficio y simultáneamente va tratando de pensar un poco qué es lo que pasa con lo que está haciendo. Entonces, una de las cosas que creo que más se acercan a lo que vos me preguntabas en cuanto a la relación mía con el trabajo y la lentitud, establecí una suerte de parangón entre mi actividad y la actividad química. En el sentido de que pensé que mi labor de alguna manera se relacionaba con la labor de la química, es decir, la reiteración a través de X cantidad de tiempo, la insistencia sobre por ejemplo, voy a tratar de ser más claro. Yo, en algunos de los cuadros que ustedes vieron, superficies muy simples de color, yo pinto y repinto innumerables veces el mismo color, en capas muy, muy delgadas. Es decir, trabajo un poco como pienso que trabajaban los viejos artistas del Renacimiento, por transparencia. Es decir, que cada capa de un color muy, muy leve, puesta sobre otra, va dando una especie de vibración, se va cargando de una vida muy particular, que evidentemente no se puede ver en las fotos, ¿no? Pero todos mis cuadros, creo que, no me equivoco, tienen una vibración, una vida realmente muy particular y muy conmovedora. Yo tuve ocasión de apreciar en una muestra muy importante que hice en el Instituto de Itela en el año 69, una retrospectiva que abarcaba prácticamente toda mi labor hasta ese momento. Eran obras desde el año 48, ¿se escucha por allá? Desde el 48 hasta el 69, eran unas 100 y pico de obras, y tuve experiencias realmente muy, muy conmovedoras de la relación del público con mi obra. Por ejemplo, personas que después de ver la exposición salían así realmente llorando. Sí. No creo que una obra que provoque una emoción así. Inclusive por ahí una chiquita que se puso a bailar delante de los cuadros. Pienso que tiene que estar cargada de una vida muy, muy fuerte, muy intensa y además muy especial, muy, muy particular. Y creo que, por ejemplo, yo siempre insisto en que cualquier obra tiene que ser hecha no con mucho esfuerzo, sino que tiene que ser elaborada muy intensamente, porque puede ser un artista muy espontáneo. Por ejemplo, acá estuvo hace unos cuantos años un pintor informalista francés que se llama Mathieu, que pintaba enormes cuadros así con una especie como una danza, y los pintaba muy rápido y eran cuadros buenos, interesantes, pero si uno los ve a la distancia, se ve que esos cuadros terminan en sí mismos, es decir, no hay la posibilidad de que el cuadro siga viviendo una vida autónoma y la posibilidad de una vida en relación con quien se acerca y se relaciona con la obra, ¿no? Ahora, la forma también así lenta de trabajo, que casi es podemos llamar artesanía, en el aspecto de profundizar con un color, con otro color, otro sobrecolor, buscando esa transparencia. ¿No es también una forma de pretender una perdurabilidad física de la obra creada? Porque evidentemente un cuadro que se pinta directamente sobre la tela tiene lógicamente una duración muchísimo menor que la forma con que vos trabajás los cuadros. Yo no sé incluso si vos te preparás tus propios colores. No, trabajo siempre con pintura desde el principio, desde que empecé a pintar. Pensé que lo mejor era trabajar con los mejores materiales. Entonces, inclusive en épocas de gran dificultad económica, cuando yo era joven, los mangos no me sobraban, sin embargo trataba de trabajar con los mejores materiales, con pintura, con colores holandeses, al óleo, ¿no? Y los mejores papeles, etc. Y ahora, lo que vos me decís con respecto a la perdurabilidad es algo que yo jamás he pensado como un proyecto concreto. Pero es real, es decir, desde un punto de vista, si podemos ahora pasar a hacer un análisis científico, podemos ver que si alguien sobre una tela pinta una sola mano de color, eso tiene una duración determinada. Los maestros antiguos, los maestros del Renacimiento,
tienen la perdurabilidad de su obra basada básicamente en esa forma de asentar un color, dejar pasar un tiempo, volver a trabajar con otra capa fina de color sobre eso, y así capa fina que se asienta sobre otra capa le permite una durabilidad física acentuada en años y años. Y vos esa técnica la conocés, porque lo hemos conversado, y pienso que así también se hace. Bueno, mira, Vicente, yo tendría que explicar un poco que la técnica que yo utilizo es parte indisoluble de mi naturaleza. En cada cosa que uno hace es parte indisoluble de su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, mi técnica es absolutamente consecuencia directa de mi estructura psicobiológica. ¿Te das cuenta? Ya apuntamos al tema de la biología. No lo vamos a dejarlo para el final. Bueno, no, pero así como cada uno tiene una manera de escribir que es absolutamente particular, o mejor aún, cada uno tiene una impresión digital que creo que no se repite en ningún habitante de la Tierra, cada uno tiene su propia impresión digital. De la misma manera, cada artista que trabaja en cualquiera de las disciplinas del arte tiene su propia técnica particular. Ahora no, pero yo esto vuelvo con un tema que entonces no es que yo tome, sí, ya sé, el de la muerte, vida y durabilidad. Es decir, nosotros vemos en la pintura, fundamentalmente en los últimos años, lo que se podría llamar una vanguardia pictórica de arte, en mi criterio, de moda. Claro, yo tendría que decir... Llega a la utilización de los materiales llamados innobles. Perdóname, yo tendría que apuntar algo que me parece básico, una falsa vanguardia. Por eso llamo de moda, es decir que... Sí, es lo mismo, no es casi lo mismo, ¿no? Más o menos. Después yo te tendría que explicar cuál es la calificación que yo hago. Pero, en fin, podemos coincidir en el concepto. Sí. Falsa vanguardia o vanguardia de moda. Es decir, que no responde a ningún interés cierto, ni de búsqueda, ni de conocimiento, ni de transmisión de una verdad social o particular, sino que depende de los mecanismos del mercado, ¿no? Así que mira, ahí habría que discutirlo, porque yo pienso que quien se pone a trabajar de una determinada manera lo hace porque no hay, por empezar, deshonestidad en el arte. Yo muchas veces he escuchado que ciertos artistas son deshonestos porque precisamente se vuelcan hacia lo que podría llamarse las corrientes de moda en un determinado momento, en un determinado hacer artístico. No hay artistas deshonestos. Quien utiliza lo que aparentemente es una moda es porque no tiene otra alternativa que esa. Es decir, eso es lo que es. No, vos estás juzgando en mi criterio, con demasiada bondad, actitudes que no siempre son tan de tal naturaleza. Pero dejemos los juicios éticos, porque yo ahora quería insistir un poquito más sobre tu obra. ¿Por qué renegaste siempre de los materiales no clásicos o innobles en tu trabajo? Aunque has hecho algunos collages, yo recuerdo que había también algunos maniquíes en la exposición del Di Tella, pero en general tu obra apunta a una perdurabilidad, tanto en el tema... No me hago responsable, ¿verdad? Bueno, pero tanto en el tema como en la forma de tu trabajo hay algo de atemporal. Es cierto, totalmente. Y esa atemporalidad, insisto, será tanto en el tema como en la forma, podemos llamar científica, claro, en que pones el color y en que vos acabas de decir, elegís tanto la tela como los materiales. Como el óleo, el material óleo. Ahora, ¿a qué se debe esta forma y por qué, siendo tu formación básicamente surrealista, al menos fuertemente surrealista en una época, no has incorporado ninguna de las pautas que incorporó el surrealismo en cuanto a la negación del elemento tradicional, es decir, y la incorporación de elementos innobles, es decir, que se deterioran y que se rompen en la medida de cualquier producto de la sociedad, es decir, en 2 o 3 años o acaso menos, la obra físicamente desaparece. Claro, pero creo que sería inducir un poco a error a tus alumnos el decir que los surrealistas básicamente incorporaron elementos no clásicos.
Bueno, no, fueron los dadaístas los que se manejaron, porque eran esencialmente iconoclastas, se manejaron con materiales no tradicionales, inclusive materiales como vos lo llamas innobles. Yo no creo que haya materiales innobles, por otra parte. Pero noble en el sentido de que tradicionalmente, claro, es ya un material noble o un metal noble aquel que tiene duración prolongada, ¿no? A ese nivel científico de la palabra, no ético, ¿no? Yo pienso que la gran corriente así del arte, llamémoslo autodestructivo, que inicia en Estados Unidos con las corrientes pop, que además creo que es un claro reflejo de ciertas actitudes generales de una civilización muy particular en un estado muy particular de su desarrollo. La utilización así del material de desecho, por ejemplo, que responde exactamente, además vos viste que no hay arte pop más verdadero que el arte pop norteamericano, porque es un reflejo exacto de esa sociedad. Es una sociedad que tira prácticamente todo, permanentemente. Perfecto. Ahora, lo que vos me preguntabas un poco, el porqué de esa manera particular en que yo proceso mi obra. En general yo me siento muy seguro de mis ideas en la pintura, no en otro terreno. Digo que en general me siento absolutamente seguro de mis ideas en relación a la pintura o al dibujo. Las imágenes que yo elaboro, yo las llamo mis ideas, y son mis pensamientos directamente. Entonces pienso que como son ideas que a mí me importan mucho y además en mi intuición, hasta ahora, hasta este momento yo no he encontrado otra forma más inteligente o más legible de llamar a la relación que uno tiene a la posibilidad de pensar acerca de la obra de arte que los mecanismos de la intuición. Entonces pienso que mis intuiciones o mis ideas, de las cuales estoy muy seguro, tendrían que ser comunicadas hacia una gran audiencia. Y yo lamento mucho que, en parte por mis dificultades de trabajo, porque mi obra es escasa, en parte porque vivimos muy, muy alejados de lo que serían los grandes centros de difusión de las ideas artísticas, en parte porque en Buenos Aires tampoco hay demasiadas facilidades para que la difusión de la obra de arte sea más masiva, digamos así, aunque no me gusta usar ese término. Bueno, pienso que esa es una de las razones por las cuales probablemente mi obra se ha ido desarrollando de esa manera, así con ese extremo cuidado, esa extrema lentitud, ese extremo rigor con que yo elaboro permanentemente todo mi trabajo. Y ahora vamos a tratar de entrar un poquito al tema. ¿Cuáles son los mecanismos creativos particulares tuyos? Bueno, al principio, cuando yo trabajaba con Berni, Berni utilizaba el tipo de enseñanza clásico académico, el modelo y la copia, la reproducción más o menos fiel del modelo de acuerdo a las capacidades, aptitudes de quien estaba frente a él. Cuando conocí a Valle y después de ver prácticamente mucha de la obra del maestro y de largas conversaciones con él en su taller, fui entendiendo un mecanismo de trabajo que él puso muy a punto, que ya de todas maneras los surrealistas habían, como te diría, descubierto. Un poco el paso de lo que era la inspiración para creo que hasta los románticos, desde mucho tiempo atrás se habla de la inspiración en la creación de la obra, transforman y profundizan, inclusive trabajan muy intensamente concretamente los mecanismos por los cuales se crea la obra de pensamiento. Yo no hablo de la obra de arte, sino de la obra de pensamiento. Para mí, por lo menos, es muy importante hacer el distinto, porque se podría hablar, como decía Marcel Duchamp, que es uno de los cerebros más lúcidos del pensamiento dadaísta y surrealista, de la obra ojo, la obra visual y la pintura materia gris. Pienso que Duchamp, al referirse a la obra visual, se refería concretamente a aquellas obras que solamente tienen una especie de brillo superficial, que no van al fondo de los fenómenos y no indagan en ellos, ¿sí?
la obra de arte que podrían hacer, por ejemplo, muy eximiamente, no es una crítica que estoy haciendo, sino es tratar de hacer un análisis aproximadamente objetivo. Por ejemplo, un artista que creo que es muy importante, que es Víctor Vasarely, que es un artista geométrico, con obras muy bellas. Pienso que es un excelente artista, pero pienso que no es un creador. Acá, la pregunta está acá. ¿Por qué pienso que no es un creador? Bueno, porque se maneja con elementos extremadamente superficiales y decorativos, que hacen precisamente al gusto fácil, diría yo, que no cuestiona la esencia del individuo y no aporta, digamos, no es que no aporte, sino que creo que no abre puertas al conocimiento de sí mismo y del mundo. Hace obras muy bellas, pero superficiales. Yo creo que se pueden establecer muy... Sí, a veces es superficial, pero no sé, está reflejando algo que está pasando, que en estos momentos es superficial. Claro, por supuesto, pero... Bueno, por eso yo le decía hace un momento, tendría con que haber respecto... visto la obra, si no se... No, pero acá entramos a un terreno que es realmente muy difícil, y que es el... ¿Por qué uno dice que una obra de arte es buena o mala? ¿O por qué una obra de arte es profunda o superficial? Ayer hablaba casualmente con Vicente y le decía que es una preocupación mía desde hace un tiempo. Yo soy muy... Bueno, no conozco una cantidad de disciplinas que me sería bastante fundamental conocer, entre ellas, por ejemplo, la biología o la física molecular, que están para mí muy íntimamente relacionadas con lo que yo pienso que sería en la posibilidad de descodificar las leyes ocultas en la obra de arte, ya sea pintura, escultura, música, poesía. Pienso que así como en la ciencia hay la posibilidad de explicitación aproximadamente clara, aunque relativa, por supuesto, porque la ciencia va modificando sus ideas y postulados, yo estoy absolutamente convencido en este momento de que en el arte se dan exactamente las mismas leyes que aparecen con más claridad en las disciplinas científicas. Por eso decía que es muy difícil y uno solamente por el momento tiene que manejarse con lo que uno llama la intuición, es decir, la capacidad de relación más o menos profunda que tiene un determinado individuo con lo que está pasando fuera de él, hecho por él o por otro, no solamente en el terreno del arte, en el terreno de la ciencia, de la política, de la sociología. En fin, hay ciencias. El arte todavía no tiene una ciencia de la estética. No la tiene todavía. Yo espero y desearía poder realmente ocuparme un poco de eso. No tengo tiempo porque mi obra me lleva demasiado trabajo. Pero ayer casualmente le decía a Vicente que sería realmente muy importante iniciar. Yo no he oído hasta ahora que se haya pensado en esos términos, es decir, de la posibilidad de extraer realmente y hacer explícitas las leyes que rigen el comportamiento de la obra de arte, para poder decir concretamente, esta idea expresada en tal o cual obra de arte actual o del pasado, que es una ley vigente, real, porque a través de toda la historia del pensamiento ha habido individuos que han tratado de formular hipótesis o leyes que después se vio que eran totales delirios, que no correspondían a los mecanismos reales de funcionamiento de la naturaleza. Ahora, tratando de volver sobre el tema, yo sé que a los compañeros les va a interesar. Tu creación, ¿a qué necesidades internas o sociales responde? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos, hay categorías por supuesto, pero todo lo que hacemos en última instancia para por lo menos poder centrar un poco el problema, está referido a dos constantes fundamentales a todos los organismos vivientes y esencialmente a nosotros, que somos realmente especímenes muy raros, porque además tenemos la posibilidad de pensar y hablar sobre eso, referido a la vida y la muerte. Todo lo que hacemos está referido concretamente a esas dos instancias fundamentales. Inclusive las más, digamos, sofisticadas expresiones de la cultura o del arte, en última instancia son, creo, formas muy sofisticadas de una lucha por la sobrevivencia.
Sí, concretamente, vos pintás y dibujás por una forma de respuesta o de enfrentamiento a esta interminable guerra de vida y muerte. Pienso que sí, pienso que no tenemos otra alternativa, aunque muchas veces no nos guste, que trabajar. Trabajar, si uno no trabaja no puede comer, y si no come se muere. Bueno, esa sería otra cuestión. Yo creo que es una forma que adopta la especie, en cada uno de nosotros como organismos que participamos de la especie humana, el logro de su multiplicación y supervivencia. Ahora, aquí nosotros hemos hablado mucho de un tema, y en relación a eso, ¿de qué forma el medio ambiente, la situación tanto económica, geográfica, ambiental, étnica, influye, determina tu obra? ¿Cuál es la relación entre sociedad y artista en tu caso? Si es que existe alguna. Pienso que existe, y pienso que vos decías hace un rato que mi obra tiene características o aspectos que podrían hacer pensar en una obra atemporal. Pienso que en alguna medida es cierto, pienso que mi obra podría ser ubicada en cualquier tiempo o espacio, pero al mismo tiempo sé perfectamente que mi obra es absolutamente contemporánea. Y quiero decir contemporánea no solamente contemporánea a nuestro tiempo, contemporánea, sino contemporánea a todos los tiempos sucesivos. Para vos, pero disculpa, pero insisto con lo que me acuerdo de preguntas, pero no está totalmente No está evidente. Estaba pensando, cuando vos me preguntaste eso, algo que leí el otro día que decía Picasso, referido a la obra que él hizo durante la guerra, cuando él estaba viviendo en París bajo la ocupación alemana, y comentaba, bueno, que algunos críticos dicen que la guerra o la situación en la cual yo estaba viviendo ha influido poderosamente en estos cuadros que yo he pintado en estos años, que eran del año 40 a 44. Yo realmente no sé si es así. El tiempo y el futuro, o los críticos o historiadores futuros de mi obra así lo dirán. Picasso era un individuo que estaba mucho más metido en las contingencias concretas de una situación política de lo que lo soy yo. Picasso pintó Guernica, por ejemplo. Picasso se quedó en París bajo la ocupación alemana. Él hace comentarios bastante risueños por ahí, diciendo que él se quedó porque no le gusta viajar. Pero creo que en última instancia se quedó en París como una especie de símbolo. Ahora, lo que vos me decís, si en mi obra no aparecen directamente connotaciones a sucesos particulares de una determinada situación socioeconómica o política o moral aparece, es decir, eso vos tampoco lo podés negar, las torres, los edificios, es decir, sin un montón de las angustias contemporáneas, las torres esas con esa casi delirante precisión no podrían haber sido creadas. Claro, pero vos no te olvides que existe la Torre de Babel también. Sí, pero hay en ese color y en ese clima una referencia concreta y real a la atmósfera del hombre contemporáneo y no del hombre... Por ejemplo, en alguna de esas ciudades que se vieron proyectadas, creo que está muy claramente explicitado lo que es la ciudad contemporánea, la horrible ciudad contemporánea que no tiene absolutamente nada de humano. No está concebida, está construida en base a absurdos delirios. Y más aún, él en ese aspecto niega, pero está Matilde, que es la compañera, y la vez pasada en la casa yo fui a cenar y Bobby mostró los últimos trabajos y coincidía con Matilde de que aún sin título la última construcción, el último edificio que estaba haciendo él, que dura tiempo y tiempo, era realmente la cárcel de Villa Devoto. Era realmente la cárcel de Villa Devoto. No sé si vos has pasado alguna vez o no, pero el color, la forma, el clima, todo era la cárcel de Villa Devoto. Creo que lo hemos discutido bastante. Lo hemos discutido, claro. ¿Sabés lo que pasa, Vicente? Que para cada
para referirnos concretamente al tema, para cada obra de arte que un artista crea, la posibilidad de lectura de la misma, es decir, lectura en el sentido de una interpretación de la misma, son muy múltiples. Y pienso que si bien ustedes pueden tener razón cuando dijeron que ese cuadro era la cárcel de Villa Devoto, puede ser todas las cárceles, todas las ciudades, y con la diferencia de que vos no conoces otra ciudad que no sea esta, y no hay otras cárceles que te rodeen que no sean estas cárceles. Eso es también un poco la influencia social, por más que te quieras resistir un poco a ella. Las cárceles que él ahora se resiste más porque estamos haciendo un poco así de llevar al máximo distintas posturas. Pero, y ahora yo lo desnudo un poco a Eisenberg, nosotros somos amigos de muchos años, tenemos los dos el mismo cariño hacia el mismo maestro, hacia Valle, y yo recuerdo que hace 6, 7 años atrás nosotros nunca hablábamos de política, y las últimas veces que nos hemos visto, que son bastantes, pasamos horas y horas discutiendo pura y exclusivamente de política. Quiere decir que quieras o no, también la política te llega, y no solo así la política, podemos decir en general, sino que estás bien al tanto de todos los movimientos políticos, hasta sectas, y todas las cositas. Yo te puedo decir que eso es no es tan así como yo lo te crees. puedo decir que eso que vos acabas de señalar acá es una deferencia profundamente amorosa hacia el amigo a quien tanto quiero, que sé que está muy metido en la política y que es un tema que realmente le interesa mucho. Así que porque soy yo, no es cierto. Matilde va a decir la verdad. ¿Solo Bobby conversa conmigo de política? No, últimamente ha sido tocado por la calle. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, uno es un hombre que no está aislado, evidentemente, y yo me preocupo por todo lo que sucede, por todo lo que me sucede o le puede suceder a mí, a todos nosotros, evidentemente. Y como la política, es decir, es uno de los temas básicos en este momento histórico, que empezó a desarrollarse de una manera muy caudalosa y muy vital, la preocupación política, el pensamiento político. Yo no soy evidentemente ajeno a eso, no vivo aislado, no existe el artista en la Torre de Marfil. Entonces, así como me preocupa la política, me preocupa también la biología, de la cual sé muy poco, me preocupa la física atómica, me preocupa el cometa que anda dando vueltas, los viajes a la luna, y todo lo que está pasando, obviamente. Ahora, ¿de qué forma vos crees, si es que crees, que tu obra responde a alguna necesidad de equilibrio o a una aspiración social? Es decir, ¿solo tu obra se agota con tu necesidad, con tu lucha frente a la vida y a la muerte? Mira, ¿O conscientemente crees que participa de un equilibrio social y responde a necesidades e inquietudes sociales? Y las inquietudes sociales, como evidentemente para mí son una expresión particular de una realidad mucho más compleja que la simple razón política en un determinado momento de la historia de un país o de la historia de una cultura o de una civilización, sí. Ahora, yo creo que en la razón política es una, como te decía, es una parte... No estamos hablando específicamente de lo político, No, sino de bueno, necesidades sociales. Sociopolítica, digamos así. Si esas necesidades sociales son expresión de necesidades mucho más complejas, mi obra participa de esa preocupación. Ahora, evidentemente, yo creo que la realidad es evidentemente muy, muy compleja y no se puede establecer una sola línea de pensamiento con respecto a la posibilidad de entender eso que uno llama realidad. Porque, por ejemplo, y acá tengo que decir lo que es mi idea respecto al creador, al individuo, que además yo considero en extremo privilegiada la situación de algunos individuos, en los cuales se ha dado por razones muy azarosas, porque yo realmente no sé por qué, hay a través de toda la historia de la humanidad individuos que después se ha dado en llamar artistas o creadores, en cualquier terreno, no solamente en el de la ciencia, en el de la política, en el de la moral, en la religión. Pienso que
pero concretamente en el terreno de la labor artística, yo estoy pensando hace bastante tiempo ya que el artista es solamente un receptor transmisor, es decir, que recibe, es decir, que tiene que es un instrumento muy particular con la posibilidad de recibir, digamos. Después vamos a ver qué cosas puede o no recibir. Probablemente reelaborarlas en su interior y emitirlas después, afuera. En base a varias cosas que decía primero, esa bipolaridad entre vida y muerte. Sí, pues yo me voy a hacer ¿Quieres sentarme un ratito acá? La realidad las elabora y las cuenta de otra manera. Bueno, no las toma, Bueno, las recibe, que es distinto, porque yo pienso que el artista no es un individuo que en un determinado momento de su vida, cuando tiene 15, 16 años, dice, yo voy a ser artista, y entonces se pone y es artista. No, nunca. El artista es el tipo que de pronto se encuentra con una determinada capacidad que no sabe de dónde le viene, y entonces empieza con una especie, te diría yo, de pulsión que es absolutamente incontrolable y además no puede de ninguna manera dejar de responder a esa pulsión, empezar a moverse en el terreno de lo que la naturaleza le ha brindado como posibilidad. yo quería llegar a una idea. Si nos ponemos en el tema de vida o muerte, o sea, este es el experimento, la posibilidad de acción, y lo que significa que ya las fuerzas no vamos moviendo.